Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bueno, siempre lo presento un poco así, como dando por hecho que todo el mundo nos conoce, pero para quien todavía no nos conozca o por si de repente eres una psicóloga o psicólogo al que le ha llegado este episodio, pues de una forma como muy repentina, sin conocer bien lo que es EUNIP, y te apetece pues seguir formándote como psicólogo o como profesional, también es importante que de vez en cuando hablemos de que no solo tenemos un espacio de podcast como es este, ¿no? Sino que también tenemos, bueno, pues todo un espacio de formación y de supervisión y una comunidad realmente de psicólogas, de profesionales de la psicología. Entonces, si te apetece también como psicóloga seguir formándote, puedes descubrir pues todos nuestros casos clínicos y seminarios mensuales en el programa de suscripción que puedes encontrar dentro de la web de EUNIP. Así que esto también me parece importante decirlo porque al final hay muchas veces en las que como psicólogas pues no sabemos muy bien dónde formarnos y ahí hay una biblioteca gigante de casos clínicos mensuales y de una, bueno, de una suscripción como con muchísima información que estoy segura de que puede servirnos mucho a todas y me incluyo también en esta parte porque yo también de hecho tengo pendiente y hacer como algunos seminarios y casos clínicos que a veces voy procrastinándolo y los tengo bastante pendientes como psicóloga. Entonces, dicho esto, también para hacer un poquito de presentación de vez en cuando, aunque ya llevemos un año y pico funcionando, siempre está bien pues hablar de eso cuando hay personitas nuevas por aquí. Y también para aprovechar todo el espacio que hoy tenemos para hablar de algo también súper, súper interesante que a mí me encanta y además lo voy a hablar con una persona que creo que es la más indicada para hablarlo y con una persona que también me encanta, vamos ya como a adentrarnos en este episodio en el que vamos a hablar sobre arteterapia. Y la persona que hoy me acompaña es Paula Sastre. Ella es psicóloga del... Está saludando para todas las personas que estéis escuchándolo. Claro, la gente que nos escucha no me está viendo hacer así con las manitas. Exacto, yo he transcrito un poco tu gesto. Paula Sastre es psicóloga del equipo presencial de Somos Estupendas en Barcelona y he tenido también la suerte de compartir con ella espacio dentro del equipo de Barcelona y me consta que ella conoce mucho el mundo de la arteterapia, así que lo he dicho, nadie mejor que ella para poder contarnos sobre esto. Pero bueno, antes de nada, bienvenida Paula y qué gusto también que estés por aquí. Hola Isa, qué guay, ¿no? Podernos juntar para hablar de cómo introducir el arte en terapia y sobre la arteterapia, que ya veremos que son cosas un poco diferentes, aunque por ahí hay una línea muy finita. Y encantada de estar aquí hoy para compartir. Qué bien, pues mil gracias. Y lo dicho, a mí me parece un tema súper, súper interesante, ya lo sabes, y creo que, bueno, un poco desconocido para muchas personas, ¿no? Yo recuerdo que lo descubrí más cuando, por ejemplo, hice uno de los másteres, pero que, por ejemplo, no me habían hablado de ello tanto en una carrera, ¿no? O en una formación más genérica, por decirlo de alguna forma. Entonces yo empezaría también para ir adentrándonos en ello, en definir qué entendemos por arteterapia o incluso qué es lo que entiendes tú, ¿no? También. Mm. Pues la arteterapia, digamos que es como un modo de intervención en el que se utiliza el lenguaje artístico, las técnicas artísticas para poder conectar, ¿no?, con el mundo interior y expresar emociones o procesar traumas o ciertos conflictos que tenemos dentro, ¿no? Digamos que es un nuevo lenguaje para enfrentarnos tanto a nuestros conflictos, nuestros problemas, como para conocernos a nosotras mismas, ¿no? Estamos muy acostumbradas, ahora que lo decías, a mí ni en la carrera ni en el máster me hablaron de arte terapia. Yo lo conocí, tampoco me quiero enrollar, ¿no? Pero lo conocí siendo voluntaria en un proyecto con menores en Atenas y tuve la casualidad de que ese mismo año hice las prácticas de la carrera con una profesional increíble que también utilizaba el arte dentro de las sesiones con adultos, en este caso, ¿no? Y pude como conectar con esa parte, ella era humanista, más, bueno, digamos, diferente a lo que yo había aprendido durante los 4 años de carrera, que a mí se me habían quedado como muy cojos. De repente yo encontraba como que me faltaba algo, ¿no? Lo veía todo como muy frío, muy cuadriculado, muy metódico y yo sentía que el modo que yo tenía de entender la práctica clínica era otro, ¿no? Entonces tuve aquí la oportunidad de poder ver, ¿no?, bueno, su uso
tanto en menores como en adultos, y fue ahí cuando empezó, ¿no? Como que se sembró esta semillita en mí. Ujú. Entonces, así te doy como una definición muy general. No sé si quieres saber algo más, un poco más específico. Sí, no, está fenomenal. Como hay también como esa curiosidad, ¿no? Y también como pequeño apunte ahora cuando te estaba escuchando, Paula, que es un poco como más genérico de lo que decías y ahora te pregunto más por la arteterapia, pensaba qué guay porque hay muchas personas que formamos parte como de esta comunidad, ¿no? Pues de Somos Estupendas, de UNIP, también que han llegado hasta aquí precisamente o quizá también hasta este episodio precisamente por esas ganas o esa curiosidad, o ese no conformismo en la formación básica, ¿no? Sino en querer mirar más allá y me parece también como algo súper bonito, incluso súper responsable también por nuestra parte a la hora de decir qué otras formas, ¿no? ¿Qué otras vías, qué otros canales puedo utilizar para hacer llegar la psicología? Entonces me parece muy guay como que tú desde ahí también pues pudieras llegar hacia la arteterapia y que también quizá otra persona ahora esté llegando a la arteterapia desde el mismo lugar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta como ese apunte, también para profundizar más, no sé si también quieres contarnos un poco, pues, de dónde nace todo esto, ¿no? De cuáles son como los orígenes de la arteterapia. Mm. Mira, el arte siempre ha sido, se ha sido utilizado en la historia de la humanidad como un proceso sanador, ¿no? El otro día estaba leyendo, cuando me propusisteis lo del podcast, me puse así como un poco a leer, a buscar otras experiencias y encontré que durante la prehistoria el arte, digamos como estas pinturas rupestres que a veces vemos en las cuevas, ¿no? Y es como, ¿qué querrán decir, no? Pues que había cierta parte que se utilizaban de un modo de conexión con el mundo humano y el mundo espiritual, de tal modo que les pedían sanación, les pedían cura a ciertas enfermedades o cuestiones más focalizadas en la infertilidad o la caza, ¿no? Que era lo importante en ese momento. Entonces, digamos que desde la prehistoria, la conexión con el arte, con lo visual, con lo que podemos ver, está muy conectada con ese poder sanador, ¿no? Aunque es cierto que como disciplina empieza como en el siglo XX a formalizarse con el psicoanálisis, ¿no? Por ahí hay diferentes teorías. Yo creo que también es importante. Información podemos encontrar en muchas partes, ¿no? Y a mí como psicóloga lo que me ha faltado, sobre todo cuando salí de la carrera, de repente me encontré ahí como un pequeño conejito al que le daban las largas, me faltaban como muchas experiencias, poder escuchar, ¿no?, a otras compañeras cómo entendían la práctica clínica, cómo llevaban sus procesos, ¿no? Lo que ahora conocemos como supervisión, que yo en la carrera nunca nadie me habló tampoco de eso. Como siento que este tipo de información la podemos encontrar en los libros, en los másters, ahora hablaré, ¿no?, de lo que hay que tener en cuenta para ser arte terapeuta. Y a mí lo que siempre me ha faltado es como, oye, ¿cómo lo introduces tú? ¿Qué significa esto para ti en el ahora, ¿no? Igual como esta parte más de conexión. Sí, si queréis yo os puedo contar, ¿no? En el siglo XX, pues Freud ya empezó a hablar, ¿no?, de lo que significaba el arte o de cómo él entendía el arte, Lacan, Jung, ¿no? Como ya tenían estas pequeñas teorías, ¿no?, de cómo se crea, cuál es el proceso de creación. Y es verdad que con la Segunda Guerra Mundial es cuando se empieza a incorporar como disciplina, ¿no? Pero en España no hay una regulación de lo que es la arteterapia. Sí que hay una asociación, una federación de arteterapeutas, pero no es como Estados Unidos o creo que Holanda, Finlandia, que sí que lo tienen regulado como, digamos, una profesión. Ujú. Entonces, en España sí que podemos encontrar como diferentes escuelas, másters, cursos que parten de una perspectiva o de otra. Entonces creo que es un poco complicado de, digamos, como yo creo que de definir unos orígenes muy claros, porque en España, como no hay, digamos, como una regulación, una escuela que diga esto es, así se hace, ¿no? Siento que es un poco complicado y tampoco me quiero yo mojar y luego decir algo que no sea. Ujú. Pero desde mi información surge ya no solo de este poder sanador que siempre ha estado conectado con la humanidad, sino en el siglo XX con teorías tanto psicoanalíticas como teorías del arte y digamos que se ha ido formalizando conforme se han ido asentando, ¿no?, los beneficios que tiene sobre la salud mental.
he hecho un poco de lío. Ya le he dicho a Isa que hoy estoy un poco espesa, pero espero que se me haya entendido, Sí, que sí. haya respondido. Lo has explicado súper bien y además me ha llamado mucho la atención esa diferencia respecto de España y otros países que sí que lo tienen como más regulado, no lo sabía, así que también es algo muy curioso y sobre lo que reflexionar y sobre lo que reivindicar, quizá también un poco como desde nuestro espacio. Pero es muy interesante eso que al final también que decías de que siempre ha estado el arte, ¿no? Siempre se ha utilizado para plasmar, quizá también, por ejemplo, hablando como de esa época más prehistórica, no solo se plasmaban a través de aquellos dibujos, la realidad, sino que también quizás se plasmaba una creencia, una fe, una idea, ¿no? Algo que no tuviera tanto que ver con aquello terrenal, que al fin y al cabo es también quizá lo que hacemos ahora, utilizarlo desde esa simbología, aunque sea como desde un lugar más de salud mental, ¿no? De psicología. Entonces, yendo como más hacia ahí, hacia nuestro terreno, y ya desde ese momento en el que se empieza a aplicar dentro de la psicoterapia, ¿qué sientes que nos puede aportar dentro de un proceso de terapia tal y como lo conocemos, ¿no? Porque me imagino que también hay ahora muchas psicólogas que nos pueden escuchar, perdón, hay muchas psicólogas que quizá eso nos están escuchando y quizá dicen: "Sí, pero es que yo tengo como una idea en mi cabeza de cómo hacer terapia, tengo una forma de hacer terapia, ¿qué hago con esto?", ¿no? O sea, no sé ni dónde meterlo, no sé cómo meterlo, qué tengo que hacer. Entonces, ahora ya después vamos a ver un poquito como más la parte práctica para que Paula también nos diga, pues, cómo ella lo introduce dentro de eso de su terapia, pero, ¿qué sientes que nos puede aportar más allá de lo que, de los beneficios que puede tener otro tipo de intervención terapéutica? Mm. Tengo la sensación de que puede dar un poco de miedo, ¿no? Mm, A parecer infantiles o poco profesionales cuando pensamos en introducir, es como, ¿qué me voy a poner a dibujar? ¿No? Sobre todo cuando hablamos en terapia con adultos. Porque cuando hablamos de terapia infantil es como, claro, es lo que hay que hacer, ¿no? Como igual el lenguaje no está tan desarrollado, obviamente vamos a dibujar, son niños, niñas, les encanta dibujar, ¿no? Vamos a utilizar esto, pero cuando hablamos de terapia con personas adultas, nos puede entrar como cierto miedo a no ser profesionales, ¿no? Creo que eso también es algo importante de cuando nos enfrentamos a nuevas herramientas o nuevos tipos de prácticas. Entonces, aquí quiero hacer como dos ramas diferenciadas, que ya lo dije al principio, que una es la arteterapia, ¿no? Como aquí en España un poco, siento que un poco más difuso, pero sí que es como la profesión de ser arteterapeuta y luego el arte como poder sanador. Y luego ujú, estaría yo, que soy muy graciosa, lo que hago yo, que es un poco mezclar las dos cosas, ¿no? Dejar como ese proceso creativo más amplio, ¿no? Porque la creatividad, es verdad que es el proceso de crear, estupendo, pero es mucho más, ¿no? Es ujú, imaginación, es fluir, es análisis, ¿no? Entonces, dejar ese proceso creativo que es sanador en sí mismo fluir y luego haciendo, sin el luego, mientras, haciendo ese acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, voy a ir a los beneficios. El beneficio principal, como dije antes, es que nos aporta un nuevo lenguaje, una nueva forma de enfrentarnos, por ejemplo, a un conflicto interno, ¿no? Utilizar este proceso creativo y poderlo abrir en terapia y dar como esta nueva posibilidad de visualizar algo, no solo nos va a ayudar a desarrollar nuestra creatividad y por lo tanto la flexibilidad aquí dentro, ay, que lo puedo ver de otro modo y por lo tanto habrá otras cosas en mi vida que pueda hacer de otra forma, ¿no? Voy a utilizar aquí un ejemplo ujú. y luego si quieres lo explico un poco más. Vale. Una vez estaba trabajando en un grupo con mujeres que no habían ido a la escuela, no tenían siquiera formación primaria y nunca habían cogido un pincel, ¿no? Entonces estábamos trabajando objetivos vitales, ¿no? Como cuáles son mis fortalezas, cuáles son las dificultades en las que me encuentro y yo les propuse hacerlo a través de un árbol. Claro, Ujú, ellas estaban como, Paula, yo no he cogido un pincel nunca en mi vida y no sé hacerlo, no lo voy a poder hacer, no sé dibujar un árbol, ¿no? Y yo les dije, yo no os estoy pidiendo que el árbol sea bonito, ni que el árbol sea súper realista, simplemente vamos a probar qué sale, ¿no? Y hubo una que me dijo, ella consiguió, hizo ahí su árbol muy orgullosa, me dice, Paula, joder, uy, bueno, a veces se me escapan palabrotas. está bien. Si soy, jolín, he sido capaz de hacer esto
¿cuántas cosas me habré dicho que no puedo hacer que en realidad sí que puedo, ¿no? O sea, de repente, ese árbol, se me pone la piel de gallina, pero las tenía mucho cariño, fue un proceso hermoso, este que hice con este grupito. Jolín, o sea, de repente ver en un árbol todo aquello que no, como, que no me he permitido, ¿no? Entonces, puede parecer una cosa como muy infantil o que no le podemos encontrar hasta que no conectamos con ello, que ahora también lo diré, Ujú, igual no vemos cuál es su poder. Porque decimos, no, no se me da bien. La arteterapia no, lo importante no es la obra que me salga, no, no es el final, es el proceso, qué es lo que yo he sentido, cómo lo he integrado, lo que es sanador en sí mismo, y luego aquí está lo importante de que es terapéutico y de hacerlo de forma terapéutica, que es una lectura posterior de la obra, ¿no? Porque la mirada también crea obra, entonces poderlo acompañar desde nuestra posición de terapeutas va a ayudar a que esta persona cree su obra no solo con ella físicamente, sino lo que para ella quiere decir. Entonces, ujú. aquí hay una cosa muy importante que voy a marcar ya, aunque estemos Vale. hablando de qué nos puede aportar, y es que no es interpretar la obra yo como Paula terapeuta de, ay, si has usado rojo es porque estás enfadada. No, es, ¿qué significa esto para ti? Ujú, ¿No? Este color, ¿no? Tener una mirada curiosa. Y una de las cosas que a mí me ha aportado y que creo que podemos añadir como beneficio es la mirada curiosa que te da cuando introduces la creatividad dentro de terapia, ¿no? El preguntar, mirarla, ¿qué sientes ujú. ahora que la miras, ¿no? Después de crearla, ¿qué es lo que sientes al verla, ¿no? ¿Cómo te has sentido durante el proceso? ¿Qué significa para ti esto, ¿no? Y puede dar lugar a nuevas, digamos, como nuevas creaciones de la misma obra. Entonces, por una parte, nos daría como esta flexibilidad, me vuelvo a hilar a mí misma, flexibilidad en los procesos y en la resolución también de ciertos conflictos, ¿no? Luego Ujú. estaría, voy a dar una chapa enorme, Isa, Está porque bien. tiene múltiples beneficios. Tú cuando quieras me cortas. Vale, así, no, así nos enteramos también de todos los beneficios que tiene, que también es importante y estoy segura de que también a las personas que nos escuchan pues les está encantando todo lo que dices. Así que tú, adelante. Hombre, si vemos que llevamos 2 horas hablando, entonces te diré, Paula. Pero hasta Sí, entonces, intentaré ser breve. Luego estaría la facilitación en la expresión emocional, ¿no? Hay muchas veces que se nos hace complejo, digamos, como que traducir al lenguaje ciertas vivencias emocionales o incluso que no encontramos palabras para describir ciertos dolores, ¿no? Entonces, hacerlo a través de diferentes técnicas artísticas puede ayudarnos a expresarlo, ¿no? Y yo sé que siempre nos viene a la mente la pintura, pero podemos utilizar pintura, modelado, teatro, danza, posturas corporales, ¿no? Crear esculturas con nuestro propio cuerpo, hacer colas, fotografía, digamos, podemos utilizar todo el amplio abanico de lo que son las artes, ¿no? No solo el dibujo o la escritura terapéutica, sino otro tipo de lenguajes. Luego estaría el fomento de la autoexploración, ¿no? Conectar con mi mundo interno. ¿Qué sale de aquí? ¿Qué veo yo aquí? ¿No? Proyectar en la obra, también como nos ayuda a sacar y mirar desde fuera, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí dentro? También, y así cojo el ejemplo de antes, promover la resiliencia, ya no solo por enfrentarnos a ciertos conflictos o pensamientos, ideas limitantes, sino también a la integración de ciertos traumas o de ciertos conflictos internos, ¿no? A través de este proceso creativo. Además de contribuir al bienestar, al placer y al disfrute cuando conectamos con el juego. A mí me gusta mucho utilizar plastidecor, ceras gordas, ¿no? Que no sean perfectas, que no nos vaya a salir perfecto. Hacerlo con las manos, mancharnos las manos, ¿no? Como con este proceso de jugar y de explorar. También aumenta la autoestima en cuanto a que, oye, he hecho algo y lo puedo ver, ¿no? Y cuando hacemos este proceso en grupo, por ejemplo, en sentir que lo que he hecho es valioso, también nos da como este plus, ya no solo de, oye, trabajar la autoestima desde el arte, sino, Jolín, lo que he hecho es valioso también, ¿no? Y este me da como este calorcito, ¿no? ujú, También ayuda a crear redes emocionales.
si creamos estos talleres, ¿no? Estos grupos terapéuticos, porque estoy conectando más allá de la palabra o de lo que yo te pueda contar, estoy conectando contigo, con mi vulnerabilidad o con mi obra, ¿no? Y con lo que esta obra significa para mí y con lo que puedo aprender que te dice a ti lo que yo he hecho, ¿no? Y con esto de poderlo sacar hacia afuera y también un poco de reivindicación, ocupar espacio y conocer de una forma crítica el espacio que me rodea, ¿no? Si yo trabajo, cómo yo me vinculo con el mundo desde este proceso creativo y aparte esta obra ocupa un espacio, ya me da a mí un espacio en el mundo, ¿no? También como esta parte más de el lugar que yo ocupo y hacerme visible, ¿no? Iba a decir hacer visible mi yo, mis conflictos, pero también hacerme visible a mí misma. Y yo creo que esto podría ser así un poco, en resumidas cuentas, seguro que podemos encontrarle más, cuáles son los beneficios, ¿no? de introducir el arte o de hacer arte terapia dentro de de nuestra práctica clínica. Ujú. Bueno, yo creo que con esto ahora todas queremos hacer arte terapia. No, porque es muy bonito, Paula, pues cómo lo expresas y no solo que sea muy bonito en cuanto al contenido, sino que realmente en la práctica es esto. Y es absolutamente increíble cómo utilizar otras formas puede llegarnos como a lugares tan ricos o enriquecernos, o enriquecer el proceso o ampliar las posibilidades de ese proceso terapéutico en el que estamos, ¿no? Cómo abrir un poco como esa mirada, cómo a permitirnos también como terapeutas explorar esa mirada curiosa de la que hablabas. A veces también como terapeutas pues estamos como muy ceñidas a nuestra forma de trabajar, incluso encorsetadas a veces como dentro de esas formas y tiene mucho sentido porque al final cada persona se siente más cómoda con unas prácticas u otras. Pero a veces también eso forma parte también de como de me restrinjo, ¿no? Y no puedo explorar. Y cuando de repente pues puedo permitirme explorar y puedo derribar todas aquellas ideas que me dicen que esto es infantil o que esto a mi paciente no le va a gustar o que esto a mi paciente no le va a convencer, entonces desde ahí estamos seguras de que a tu paciente no le va a convencer, no le va a gustar o no le va a conectar si ya nosotras como terapeutas estamos partiendo de esa idea y estamos trasladando esa idea, ¿no? Entonces también hay una parte que siento que es importante de que, bueno, esto siempre lo recalco en cada episodio en el que hablamos de diferentes formas de hacer terapia, que como terapeuta tienes que creer en aquello en lo que estás haciendo para que también la paciente o el paciente a quien estás acompañando pueda haberle sentido a esa herramienta, ¿no? Y creo que es muy importante que hayas hablado de todo esto porque también nos sirve a nosotras como terapeutas no solo para de esa forma teórica saber los beneficios de la arteterapia y poder contárselos a otra persona, sino que para que podamos integrar nosotras esos beneficios, esas ideas, y que desde ahí podamos creer y verle el sentido a la arteterapia y desde ahí poder utilizarla, ¿no? Desde ese me siento alineada con esto que estoy haciendo, ¿no? Em, y también había una cosa que estaba reflexionando mientras hablabas, Paula, y es, a veces también, como terapeutas, pensamos, o quizá las personas que nos estén escuchando piensan, que hay determinados casos con los que va a ser más indicado y hay otros casos en los que es mejor no llevar a la práctica la arteterapia, ¿no? Entonces, pensaba también en preguntarte eso, ¿en qué tipo de casos puede ser especialmente interesante? Porque quizá los que tenemos en la cabeza no son tan interesantes como aquellos que descartamos. Mm. Ahora te respondo a esta pregunta, pero voy a comentarlo Vale. antes, con la reflexión que hacías, ¿no? Que a todas las personas que esto le haya resonado, ¿no? Que diga, ay, qué curiosidad, ¿no? Me gustaría explorar. Yo invitaría a antes de ponerse a buscar másters, cursos, experiencias, ¿no? Títulos propios que se permitan jugar y explorar, ¿no? Que digan, oye, voy a probar qué se siente al pintar o al tocar barro, a modelar sin ningún tipo de pretensión, sin esperar nada. ¿Qué sale de aquí, ¿no? Desde esta flexibilidad, desde esta no norma. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Vale, tengo este conflicto o me gustaría, ahora estoy pasando una época en la que estoy triste, ¿cómo podría expresar esto, ¿no? Si quiero moverme, cómo me siento yo haciéndolo, ¿no? O qué es lo que ocurre dentro de mí cuando yo me permito probar.
porque siento que también vamos siempre como a, voy a buscar desde esa urgencia de, vale, ahora tengo que conocer todas las... No, permítete, ya que la arteterapia es algo tan hermoso de vivenciar, permítete hacerlo y luego ya busca. ¿No? Como Total. esta parte creo que es importante. Y luego otra cosa que se me ha olvidado comentar, también nos ayuda como terapeutas a trabajar la frustración. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el arte, en algo artístico, nos imaginamos algo que nos va a gustar, que va a ser bonito. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Lo importante no es el resultado, sino el proceso y la lectura posterior, ¿no? Nosotras no vamos a hacer de juezas artísticas. O sea, es importante que conozcamos las técnicas que vamos a utilizar, pero no tenemos que ser expertas artistas ni juezas. Entonces, hay veces que tú te puedes estar imaginando, bueno, has propuesto un ejercicio y tú, bueno, te haces ahí en tu cabeza toda una película de la obra y luego igual no es, o luego sí, pero también ayuda como a trabajar esta frustración, ¿no? Porque cuando escuchamos arte ya es como algo bonito y me gusta como volverlo a recuperar porque siento que hay como esta imagen de tiene que ser algo hermoso y todo lo que hago desde mi yo más honesto es hermoso, ¿no? Entonces, por recuperar esta parte. Y ahora te contesto a la pregunta de con qué casos es más adecuado utilizarlo, ¿no? Aquí también hay una parte muy importante y es que igual que en todo proceso terapéutico nosotras tenemos nuestras herramientas y hay veces que no funcionan con ciertas personas a las que acompañamos, con la arteterapia y con el arte utilizado dentro de sesión pasa un poco lo mismo. No, no todo el mundo va a conectar o lo va a poder hacer y gente que igual tú piensas, esta persona es súper cuadriculada, muy organizada, no va a conectar, e igual sí, ¿no? Aquí yo creo que el punto más importante de en qué casos es más beneficioso es, oye, esta persona tengo un vínculo suficientemente seguro como para poder explorar más allá de cómo está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Entonces sí que es cierto que si nos ponemos a pensar, ¿no? Cuando hay dificultades de lenguaje o ciertos bloqueos, la arteterapia es una forma de intervención estupenda. Yo la utilizo con todo tipo de colectivos y en todo tipo de intervenciones y de, ¿no? Como de objetivos terapéuticos que os podáis imaginar. O sea, al final aquí es tener, lo primero que dijo Isa, creerte que tiene este poder, ¿no? De expresión, de sanar, de integración, de conexión también, ¿no? De conexión con una misma y de conexión con tu terapeuta. Entonces, para mí, en todo tipo de casos se puede utilizar. O sea, me encantaría decirte, en esto viene mucho mejor, obviamente, cuando no hay lenguaje va a ser estupendo, pero aquí, como el arte es un abanico tan amplio, ¿no? Igual que es de amplio el espectro de personas a las que vamos a poder acompañar desde aquí. Total. Pues muy buena respuesta, Paula. Muy Es buena de respuestas respuesta. como muy abiertas, pero Sí, porque quizá también como desde, y quizá me puedo incluir, ¿eh? Como que desde mi yo controladora, o desde mi yo como más racional, esa parte como más de categorizar, quizá era una respuesta, o sea, yo me imaginaba esa respuesta de, pues para este caso, este caso, este caso y este caso, ¿no? Y quizá hay personas que nos escuchan que también decían, vale, pues así me dicen qué casos lo puedo utilizar y entonces en esos casos yo lo utilizo. Pero también me gusta mucho esta respuesta porque también nos hace como ver que justamente de esto va la arteterapia, ¿no? De permitirnos esa exploración, ese juego, probar, dejar de probar, y también que dentro de la arteterapia hay bueno, el componente fundamental que ya de por sí está constituyendo a esa práctica es la creatividad, ¿no? Y no solo la creatividad en cuanto a eso que se está haciendo, sino la creatividad en cuanto a buscar ideas que puedan conectar con esa paciente, ¿no? O ese paciente. Entonces, quizá nos podemos inventar como terapeutas una rama de la arteterapia, ¿no? Para ese paciente en concreto, además desde nuestra perspectiva integradora, pues igual ese paciente no le viene bien la plastilina, pero por ejemplo, utilizar un punzón
Sí, ¿no? Mm. En definitiva, que la creatividad también por nuestra parte es importante a la hora de ver cómo integramos esa práctica en ese Es caso. que hay algo importante, Isa, y es que la persona que crea, la persona a la que acompañamos, es la que también puede decidir qué Claro. expresión artística siente que va a poder conectar no solo con Ujú. ella, sino con el tema que hayamos sacado, ¿no? Hayamos puesto hoy sobre la mesa en la sesión, tanto Sí. grupal como individual. Entonces Mm. aquí, por tener en cuenta, cuando trabajamos arteterapia de forma grupal y hacemos, ¿no?, una intervención o sea, arte terapéutica como tal, yo recomiendo tener variedad de materiales. O sea, todo lo que nos podamos imaginar siempre va a venir bien. O sea, Ujú. aquí una cosa maravillosa de la arteterapia es que todo lo vamos a poder reciclar. Cualquier cosa va a ser posible una obra, una forma de expresión, una forma de sanación, ¿no? Y en sesiones individuales, que igual decimos, a ver, que vamos a tener una estantería llena de cosas. Bueno, una estantería llena de cosas o algo mucho más fácil, tener diferentes materiales. Yo siempre voy, yo soy la de las pinturitas, los dibujitos, siempre llevo en la mochila un montón de cosas. Lo que tenga, lo que pueda ofrecer, digamos, ¿no? Y siempre lo tengo ahí por si acaso. Porque ahora explicaré cómo lo utilizo yo, cómo lo introduzco yo, pero es la persona a la que acompañamos la que puede decidir también y la que tiene que tener esta apertura, esta flexibilidad para poder expresarse. Y no Ujú. nosotras como terapeutas las que tenemos que proponer una forma específica de hacerlo, que creo que esto también igual es algo diferente, pero también es algo muy importante. Ujú. Totalmente. Y qué Mm, guay también que les demos como que demos a los pacientes pues esa autonomía y ese control y esa capacidad para poder elegir, ¿no? Y esa mm, confianza también en su propia capacidad para elegir. mm, Y yendo un poco más también como a esa parte importante, que es cómo le llevo a la práctica, también para poder acabar el episodio pues con esa información de, muy bien, y ahora con todo esto que ya sé sobre arte terapia, ¿qué hago, no? Entonces, no sé si quieres, Paula, pues hablarnos de en general cómo lo llevas a la práctica en diferentes casos, o si quieres centrarte como más en uno, eso a partir de ahí ya como tú quieras. vale. Yo había pensado en contaros tres ejemplos de tres Vale. formas diferentes en las que yo utilizo o he utilizado la arteterapia, ¿vale? Ujú. El primero, y ya os lo he ido avanzando, fue un grupo de mujeres, era un programa, digamos, como reglado, en el que había que trabajar el empoderamiento y la reinserción social, ¿vale? Entonces yo propuse al grupo hacerlo desde la arteterapia, ¿no? Entonces ahí iban ellas decidiendo dentro de los objetivos un poco qué era lo que querían trabajar, ¿no? Qué era lo que les había surgido, una inquietud, ¿no? Íbamos creando a partir de ahí. Entonces teníamos una sala con una mesa grande en el medio llena de cosas, ¿vale? Pompones, lanas, cartulinas, pinturas, témperas, arcilla secada al aire, plastilina, pegamentos, tijeras, como todo este tipo de materiales. Y a raíz de ahí íbamos proponiendo e íbamos creando, ¿no? Entonces, este ejemplo del árbol creo que es muy representativo. También se puede trabajar la autoestima y el autoconcepto, ¿no? De cómo me puedo mostrar sin hacerme un autorretrato, ¿no? ¿Qué puedo mostrar de mí sin poner una foto mía? ¿Cómo lo podemos hacer, no? Y aquí ya está esta parte de autoexploración de, vale, ¿quién soy? ¿Qué me podría definir, no? Y como de repente rompo todos mis esquemas de, que no puedo poner una foto y ya está, una foto mía, soy esta, ¿no? Ahora de repente, ¿qué hago, no? Y también como que por ahí nos puede permitir explorar. Entonces, una de las formas en la que podemos utilizar la arteterapia es de forma grupal, tanto proponiendo un tema, venga, hoy autoconcepto o autoestima o la propia sexualidad, por ejemplo, Ujú. ¿no? ¿Cómo lo podemos explorar? ¿Qué podemos hacer? Y eso nos ayuda, uno, a darnos un espacio cuando trabajamos autoestima, como ya dije, nosotros hicimos todo un mural, ¿no? De quién formaban parte de ese espacio, íbamos exponiendo todas las obras, ¿no? Y poder ver que de repente yo, que he sentido que nunca he tenido espacio en el mundo, tengo un espacio visible, ¿no? Ujú. Entonces lo podemos utilizar de forma grupal y hacerlo de una forma semidirigida, ¿vale? O más dirigida. Yo propongo una idea y vamos creando, va fluyendo, vamos sintiendo.
Y aquí nuestro papel en lo grupal es, uno, hacer esa apertura de creativa, esta propuesta, y luego acompañar. Porque cuando estamos conectando con estas partes más internas de mi ser, se pueden despertar muchos dolores, ciertos bloqueos, ¿no? Entonces tenemos que hacer no un papel directivo, sino un papel de acompañamiento y de sostén. A veces nos pedirán ayuda, ¿y qué hago? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ver aquí? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué crees que puedes decir o qué te está diciendo? O igual el folio en blanco también es una buena forma de expresar, ¿no?, lo que estamos sintiendo en el ahora. Y luego otra parte de esta lectura, que digo yo, que también crea obra, ¿no? Hacer una devolución. Las personas que quieran también cuando se trabaja de forma grupal, ¿no? De cómo os habéis sentido, qué ves al mirar esta obra, ¿no? Y muchas veces también poder hacer esa devolución entre ellas o entre ellos de cómo se han sentido en este mismo proceso, ¿no? Pero aquí estaría como esa parte grupal. Luego, utilizarlo como utilizar diferentes herramientas como forma de expresión más, vamos a llamarlo, express. Por ejemplo, a las mujeres nunca se nos ha permitido la ira. La ira es una emoción que, al menos desde mi perspectiva y desde mi trabajo, las mujeres a las que acompaño suelen traer muy bloqueada. De repente el enfado supone un no sé qué hacer con él. Nunca se me ha permitido enfadarme, soy una niña súper buena, entonces el enfado y yo, raruno, ¿no? Algo tan sencillo como, vale, toma este folio, un folio en una mesa o un folio en carpetilla dura, toma este plastidecor, esta cera, cualquier cosa que no sea perfecta, que no sea un lápiz súper finito, cierra los ojos, vamos a recordar este momento que te está causando, ¿no?, que está haciendo que la ira florezca en ti de este modo tan intenso que te bloquea, y déjala salir. Y muchas veces el simple hecho, ¿no?, de poder rayar la hoja, de dejarla salir, ya nos libera, ¿no? O ahora pienso, no sé ni lo que me pasa, vale, vamos a intentarlo plasmar. De repente vengo con un mundo, lo veo en el dibujo y digo, si es súper pequeño, es un lío, pero es pequeño, ¿no? Y de repente me da otra visión. O sea, también lo podemos utilizar de una forma como eso, mucho más express y más va fluyendo. De repente aparece esto, que no sabemos qué hacer con ello, plum, lo traemos en la misma sesión, lo proponemos en la misma sesión. Y luego voy a contar un caso que he pedido permiso a esta personita hermosa a la que acompaño. Yo también, como la arteterapia, y siento que es un proceso en el que hay que respetar los tiempos, a veces hago propuestas de pues, ciertas cuestiones que han podido aparecer. En este caso es una chica jovencita que viene a sesión porque tuvo varias operaciones, no sabe muy bien de qué, y le han dejado una cicatriz como si fuese de una cesárea. Y eso ha hecho que esa parte del cuerpo de repente desaparezca. Lleva 2 años en las que ella siente que esa parte de su cuerpo no existe, no la podemos mirar, no la podemos tocar, no se puede saber nada de como este trocito de cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que esta cicatriz era algo que salía y salía en la sesión, y un día propuse, oye, ¿qué te parece si como deberes, yo lo llamo deberes, pero sé que no lo son, la representamos? Tráela, vamos a traerla aquí, a ver qué nos puede contar, ¿no? Yo en mi cabeza pensando, hacemos una silla vacía, bueno. Entonces, ella lleva, creo que casi 3 años sin tocarse esa zona del cuerpo. O sea, esa zona se la ha curado a otras personas, ella no lo ha podido tocar, ¿no? Y estos fueron sus deberes, representarla como quieras. A mí siempre me preguntan, ¿y cómo lo hago? Y yo, como quieras, algo que podamos tocar. Tráeme algo que podamos tocar, algo que podamos ver en un museo, ¿no? En un museo podemos ver desde una cama con una caja de pizza y las sábanas deshechas a un cuadro realista, a una exposición fotográfica. Lo que quieras. Me vale cualquier cosa, ¿no? Y entonces me trajo un dibujo de un patito. Era un patito como con muchas patas y tenía como rayones por fuera, ¿no? Y entonces me lo trajo, yo lo miré y le dije, ¿qué sientes, no? Al mirarlo me dijo, es muy mono. Y yo,
podría ser muy mono, sí, digo, y estas rayas, ¿no? Esta mirada curiosa, esta pregunta curiosa, ¿no? De, ¿por dónde empezaste a hacer el dibujo? Y había empezado haciendo la forma que tiene la cicatriz, ¿no? Y me dijo, me parecía un piquito de un pato. Entonces lo empezó a dibujar con muchos colores porque le daba lástima hacerlo oscuro. Esto con sus palabras, ¿no? Entonces era un patito de muy colorido. Dice, y luego lo vi y era mono. Y no es mono, no me gusta la cicatriz y lo quise rayar. Y entonces pintó como unas rayas rojas, pero me dio pena. Y entonces solo lo rayé alrededor. El patito no estaba rayado, ¿no? Seguía así. Y me dice, ¿y sabes qué? Llevo desde ese día tocándome la cicatriz, haciéndome como unos masajes, poniéndome aceite, y desde ese momento se ha convertido como en mi momento de paz. Y es como, wow, o sea, ¿cómo se lo devolví, no? Y se lo devolví el otro día otra vez al pedirle permiso. Digo, como algo que no nos podíamos haber imaginado, ¿no? Que es como representar cómo yo siento esta cicatriz, ha hecho que me reconcilie con ella. Y ya no solo eso, sino que esta parte de mí se haya convertido en un momento en el que yo al tocármela y masajeármela siento calma, ¿no? De llevar 2 años y medio, creo, con esta parte desaparecida a que se convierta en mi momentito de descanso y de conexión conmigo misma, ¿no? Entonces, me pareció un momento hermoso. Es un caso al que sigo acompañando, ¿no? Pero fue mágico. O sea, como de repente, ¿no? Tú dices, es un patito. No es un patito. Es como yo, como mi cuerpo me ha pedido representar y cómo he sido capaz de reconciliarme con mi cuerpo, ¿no? Con mi jarroncito, que digo yo siempre. Entonces, no sé si os he podido dar ideas, ¿no? De cómo traer, de cómo integrar los procesos creativos a sesión. Creo que es hermoso también la flexibilidad, la apertura, la diversidad que nos aporta el arte, ¿no? Desde movimiento, teatro, barro, escultura, pintura, ¿no? Fotografía, la apertura que nos ofrece y la flexibilidad que nos ofrece para poder trabajar, conectar, conocernos y lo que es más importante, mejorar nuestro bienestar y nuestra relación con nosotras mismas, ¿no? Entonces, espero haberos sembrado una semillita o resuelto alguna duda. Pues seguro que sí. Se me ponía la piel de gallina escuchando este caso y bueno, y los anteriores también. Vaya narrativa también, esa paciente cuando ve ese dibujo, ¿no? Me llamaba mucho la atención pues esa narrativa como que de repente se vuelve más ordenada a través de ver, a través de recordar en qué orden hacía el dibujo, qué iba pensando a la vez que lo estaba haciendo, ¿no? Como que se creó esa narrativa a través del orden en el que había ido dibujando, ¿no? Pues primero hice esto, luego me di cuenta de, y entonces después hice, y como sabemos, ¿no? Que es tan importante tener como esa narrativa también para poder entender de dónde nacen nuestros procesos internos. Y también para poder integrar, ¿no? Como decías, pues, todas esas, em, como, cápsulas, ¿no? De trauma que podemos tener dentro de nosotras. Me ha llamado mucho la atención eso y también, pues, qué bien que esa paciente te haya dado como el permiso para compartirlo. También gracias, Paula, por haberlo traído. Y bueno, qué bien que te tenga también como como persona Yo que te agradezco acompaña. muchísimo a las personitas que confían en mí, ¿no? Es todo un placer poderlas acompañar, la verdad. Mm. Mm. Pues Paula, mil gracias por todo lo que has aportado, que ha sido muchísimo. Ya sabía que este episodio iba a ser muy interesante, pero sin duda lo ha sido. Ha superado también como todas mis ideas en cuanto a este episodio y eso que ya venía con muchas porque sabes que estoy también dentro como de proyectos que tienen que ver con la arteterapia y me encanta, ¿no? Pero también escucharte hablar de ello, pues es lo más. Y espero, deseo y confío también en que todas las personas que nos han escuchado también les ha aportado un montón. Así que también a todas aquellas que estáis ahí al otro lado, haciendo vuestros quehaceres mientras nos escucháis, que también siempre me hace como esa ilusión pensar en
¿qué estará haciendo ese psicólogo o psicólogo que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Quizá hay algunas personas caminando, o quizá hay otras de repente que están pintando, ¿no? O quizá que están comiendo. Bueno, a todas vosotras y vosotros, mil gracias por estar ahí al otro lado. Estaremos encantadas de leer pues, vuestras reflexiones o vuestras aportaciones sobre este tema y, bueno, lo que os decía al principio, si queréis también seguir con vuestra formación de la mano de UNIP, en nuestra página web podéis encontrar pues, esos casos clínicos dentro de la suscripción que UNIP ofrece. Así que gracias Paula, qué placer haber compartido este rato contigo y nada, nos Muchas vemos en el gracias. siguiente, Y nos vemos muchas en el gracias siguiente por episodio. escucharnos también a todas las personas que nos escuchen. Seguro que ha sido también un placer para ellas. Nos vemos en una semana en el siguiente episodio. Gracias, un abrazo.